Hermana Lucy, Dios la bendiga, gusto saludarle. Amén, pastor, bendiciones para todos. Mi hermana Paola, Dios la bendiga. Dios la bendiga, pastor y hermanita Lucy. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe, cómo siguió? Bueno, ya mejorando, porque bueno, el sábado di clase, pero siempre con mucha dificultad. Toda una semana tosiendo y mucha gripe, no me dejaba dormir. Pero bueno, ya podemos hablar. Es que no podía hablar porque empezaba a toser. Y ya muy poco ya lo que toso, gracias al Señor, pero aquí vamos, cuidándonos con este frío que está pegando mucho frío acá en Bogotá. Mi profe, bendiciones, adelante, ya le di el mando. Gracias, mi hermano, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Un momentico, organizo aquí. Bien, vamos a orar con mi hermana Paola. ¿Nos podía dirigir en oración? Amén. Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre celestial, Padre maravilloso, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más, Padre. Gracias, Señor, porque tú has restaurado la vida, la salud, Señor Dios mío, Padre, del profesor Ever, Señor Dios mío. Gracias también, Padre, porque tú permites, oh Señor, que tengamos estos medios digitales, Padre, a través de los cuales podemos conectarnos, Señor. En esta noche yo te pido, Padre maravilloso, que seas tú dirigiendo esta clase, Espíritu Santo de Dios. Mira, Padre, que tu palabra dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, y por eso yo te pido que seas tú hablando a través del profeta Ever, Señor, la enseñanza que quieres darnos, Padre, que estos conocimientos no sean pasajeros, Señor, sino que permanezcan para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y los apliquemos, Dios mío, en el día a día, Padre. Gracias te doy, Dios mío, por los hermanos que se van a conectar, los que ya están conectados, Señor, los que verán esta clase grabada, Padre. Te pido que seas tú trayendo discernimiento y sabiduría para cada uno de nosotros, para seguir creciendo en conocimiento, como dice tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a hacer un recorder y estamos estudiando, ya entramos a Génesis como tal y estamos estudiando el capítulo 1. Dentro del capítulo 1 estamos viendo la parte de la ciencia y la ubicación de varias teorías que tienen que ver con el libro de Génesis. Entonces, una de las teorías más probables que tiene el Génesis es esta, teoría del vacío o recreación. Se cree que hubo un juicio desde el capítulo 1, verso 1 al 2. El verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Se cree que hubo un juicio de Dios y por el cual se estableció o se ve allí directamente el caso de que la tierra está en un caos, está parte caótica. Pero les dije que esta es la teoría que se maneja a nivel dispensario, a nivel de los padres de la iglesia del segundo siglo, tercer siglo y aún hasta la edad moderna. Muchos
manejamos este punto. Pero también les mostré que habían otras posiciones, como la teoría de la recreación progresiva. Esta teoría que nos ubica un aspecto muy importante. Ya, regalemos un tris. Esta teoría se interpreta del relato, el relato de Génesis lo interpreta poéticamente, como si fuera un asunto de romance, esta área del capítulo 1. Entonces dice que los días representan periodos de un lapso indefinido en los cuales Dios realizó su obra creadora. Hemos estudiado que de acuerdo a Moisés establece que en Éxodo 9, 20, 9 al 11, habla de los días de la creación y no habla de días de lapso de tiempos indefinidos, sino de días de 24 horas. Entonces esta teoría, por su propio peso, queda en desuso, ¿sí? Porque los días que él maneja en Génesis son días de 24 horas. Y es el día del Señor que establece para cada uno de esos días de 24 horas. Vimos también el creacionismo de la tierra joven. Este creacionismo, esta teoría dice que la tierra apenas tiene 6.000 años de edad y que Dios hizo la tierra la hizo bastante con antiquísimos tiempos, o sea, la hizo vieja. Eso es lo que quiere decir. Como hizo a Adán a una altura de una edad, dice que así también ubicaría la tierra en una edad bastante antiquísima. Esta teoría cae, muchos están de desacuerdo con ella porque no, Dios ubica una tierra, totalmente una tierra, y ubica al hombre a una edad, pero resulta que totalmente las pruebas científicas refutan esta parte teórica. Entonces, dicho esto, sabe que señalar que algunos de esta teoría, la teoría tierra joven, esta teoría, muchos no están de acuerdo con ella. Sin embargo, discutirían que Dios creó la tierra con una simple apariencia de edad, o probablemente alguien que creó a Adán como un hombre maduro, no un niño. Esto es el punto que ellos manejan. Bueno, ellos saben que la tierra tiene muchos años. Es más, la ciencia ubica que tiene 4.5 millones de años. ¿Sí? La ciencia, más aproximadamente. Entonces, los inventores de esta teoría saben que la Tierra es muy antigua, pero entonces ellos dicen que simplemente Dios la creó antiquísima, con apariencia de edad. Pero esta teoría la manejan algunos escritores bíblicos. Y es bueno que cuando digan que cuando usted esté estudiando algún comentario bíblico, pueda darse cuenta de algo importante. Algunos dicen, no, el hombre tiene 6.000 años de historia. Entonces, cuando diga así, se está refiriendo en que están manejando ese comentario, está manejando en la teoría tierra joven. Esa teoría tierra joven. Hay comentarios que manejan este punto de teoría. Entonces, hay que saber cuándo los comentaristas en qué teoría se apoyan para ellos sacar cronología bíblica y para ellos tener una tendencia de postulados bíblicos teológicos. Entonces, en este caso, siempre hay que saber qué tipo de teoría manejan. En el caso del creacionismo, la tierra joven, dice acá, por supuesto que aquellos que han comprobado la existencia de un gran Dios creador saben que Dios pudo haber creado el universo completo dándole una apariencia de mayor de edad. Eso es lo que ellos dicen, como lo hizo con Adán y Eva, mostrándolos como adultos y no como bebés. Esta es la base para el creacionismo tierra joven. Esta teoría popular que incluye explicaciones mucho más detalladas para hablar desde la época de los dinosaurios. Es más, lo que empeñan en esta teoría, ellos dicen que los dinosaurios cruzaron en el arca, o sea, estuvieron en el arca de Noé, ¿sí? Hasta la datación del periodo radiocarbono.
Sin embargo, muchos otros piensan que esta interpretación no explica, dice, no explica de manera adecuada toda la evidencia científica o el registro bíblico de la prehistoria. Aunque la idea de la tierra joven es popular, ¿sí? Es popular. No es la única explicación bíblica de la creación. Hay otras dos explicaciones que se han propuesto que permiten una tierra mucho más antigua. Entre ellos, entonces, tenemos un punto importante y es este. La teoría de la alternancia de día-era. Esta teoría se maneja como la teoría de tierra antigua. Y dice que cada día era una era geológica, eras geológicas. Y este periodo, en estos, los días de los días fueron periodos de 24 horas o cortos lapsos de tiempo separados por vastas eras geológicas. En estos periodos cortos llamados días tuvo lugar la actividad creadora. Esto es lo que explica esta teoría de la alternancia día-era. Hay otra teoría que es la teoría de la catástrofe universal causado por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas. En ese está correcto. Y se explican los cambios geológicos, fósiles, yacimientos de carbón como consecuencias del diluvio en la época de Noé. O sea, ya está ubicando una relación en el juicio de Noé, del diluvio, con el asunto de los días del 24 horas del capítulo 1 de Génesis, que tiene que ver con que hubo cambios catastróficos a nivel universal y que por eso se explican los cambios geológicos, fósiles, yacimientos de carbón, que es consecuencia del diluvio de la época de Noé. Esta es otra teoría. De ello, entonces, tenemos un punto importante y tenemos, por ejemplo, la teoría creacionismo tierra antigua y se explica por esta cicla y nos ubican que el relato de Génesis pero interpretan la palabra día como una era o algún otro tipo de periodo de largo tiempo, ¿sí? Y otro término utilizado para posición es el día-era, que utilizan día-era, es decir, que cada día significa una época de tiempo muy parecido a lo que ingleses llaman, podrían referirse como el día de los pioneros o el día de los dinosaurios. En pocas palabras, esta teoría ubica con la relación de Pedro, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ellos no tienen días de 24 horas, es lo que ubica esta teoría, sino que los días son como miles de años. Eso es lo que ubica esta teoría. Pero el problema de esta teoría es que Moisés, como escribe otro libro llamado el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 9 al 11, Moisés establece que los días del Génesis son días de 24 horas y que en el séptimo día el hombre debía descansar. O sea, relaciona los días normales de 24 horas. Lo que quiere decir Moisés con esto, este tipo de teoría queda tumbada con la posición del versículo del mismo autor, que es Moisés, del Éxodo, y el mismo autor de Génesis, es Moisés, entonces de una vez declina totalmente esta teoría. También es importante entender que hay otra teoría llamados enfoques alegóricos. Esta tercera parte de la categoría de teorías incluye a todos los cristianos que no creen que el día del Génesis significa un periodo de tiempo, ¿sí? De algún tipo. No creen. Entonces sostienen que la Biblia no está pensando para ser leída como la historia, ¿sí? O la ciencia. Y hemos dicho que el Génesis es historia, pero hay una cantidad de cristianos que no creen que el libro de Génesis, el capítulo 1, es histórico y que no ubican la ciencia para nada. Entonces ellos entienden que toda esta parte del capítulo 1 es alegórico. Ojo, y esta teoría también la maneja la iglesia tradicional, la iglesia católica. Maneja este punto de vista
de enfoques alegóricos. Un grupo de cristianos que se denominan creacionismo evolutivos o teístas, ¿sí? O la teoría teísta también le llaman, se puede ubicar así, creen que Dios creó la tierra con potencial para que la vida se desarrollara por métodos naturalistas. Los defensores de esta teoría caen en la categoría no literalistas, ¿sí? No ven esto literalmente, ni históricamente, ni científicamente, sino como lo ven a nivel como una mitología, alegóricamente, ¿sí? Históricamente ha habido otros enfoques alegóricos que no están ligados a la ciencia o la cuestión de la evolución darwiniana. Uno de ellos es llamado el enfoque analógico, que sostiene que Moisés relató la historia de Génesis de manera que los 7 días de la creación fueran paralelos a la semana laboral, ¿sí? A la semana laboral, con Dios descansando en el 7º día. Ojo, que este es un punto de esta teoría que la manejan muchos cristianos, que creen que el capítulo Génesis es más alegórico que histórico y que científico. La creación del universo. Vamos a mirar este punto y es importante ver en esta área que lo que ubicamos acá, Génesis 1:1 al 25, es posible que Génesis 1:1 afirme, ¿sí? Afirme totalmente que Dios creó la materia en un acto. El vocablo bara, que es crear, ese vocablo bara, crear, traducido es creó, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada. ¿Ok? Crear de la nada. O crear algo completamente nuevo, sin precedentes. La palabra bara se halla en Génesis capítulo 1, verso 21 y verso 27. En Génesis, en el verso 1, en el verso 21 y el verso 27. Ojo. Y se refiere a la creación de la materia, de la vida animal y del ser humano. En otros casos, se usa la palabra asa, ese otro verbo que maneja el hebreo para crear y corresponde en el caso hacer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces se utiliza bara y asa, que son los verbos crear de la nada. Nada es nada, no existía nada y Dios crea de la nada y crea el universo, la materia, el espacio y el tiempo. Entonces es importante anotar que en este punto ya pasamos las teorías. Les dije que la única teoría más probable es la teoría la teoría de la reconstrucción y recreación. Es la teoría más probable que manejan los dispensionalistas y manejan muchos antiguos, los padres de la iglesia, ¿sí? Del siglo II hasta el siglo V y el siglo XVI hasta el siglo de época moderna. Lo que pasa es que muchos han cogido desviaciones de diferentes teorías, pero la teoría más antigua es la teoría tierra joven, que hubo un juicio en el capítulo 1, verso 2. Hubo un juicio de Dios porque ya Satanás aparece en el huerto del Edén, en el capítulo 3, aparece como adversario de Dios. Y los ángeles fueron creados antes de la materia. Bien, ya estamos mirando el capítulo 1 en su contexto como tal. Estamos mirando los verbos bara, el verbo asa, y hay otro verbo que es yatzer, yatzar o yatzer. El verbo yatzar significa crear de materiales existentes. Crear de los materiales existentes. Entonces tenemos el verbo bara, el verbo asa y el verbo yatzer. Verbo bara y el verbo asa, crear de la nada. Y el verbo yatzer es crear de materiales existentes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Dios creó a Adán, lo creó de materiales existentes. Ya existía el polvo, entonces crea del polvo de la tierra, crea a Adán. O sea, una creación de materiales existentes. Mi hermana Luce.
Profe, ¿nos puede deletrear el verbo yazar? ¿Fue que dijo? Yatzar, ok. Y de yuca, A, T intermedia, S-A-R, yatzar. Yatzar. Yatzar es crear de materiales existentes. Estos son los tres verbos que se manejan en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a mirar, dice, la ciencia nos enseña que se puede transformar materia en energía. Ojo, se puede transformar materia en energía, pero parece que Dios convirtió energía en materia. Todo lo que vemos es energía. Luego el relato nos enseña que la creación fue realizada progresivamente, paso a paso. Moisés usó una palabra para describir la participación del espíritu que sugiere el acto de un ave volando sobre el nido en el cual están sus polluelos. Génesis 1:2. El espíritu de Dios se vaciaba, en otra versión dice se empolló sobre la faz del abismo. El espíritu cobijaba la superficie de la tierra, caótica. Oh, la superficie de la tierra caótica. Estaba en un estado caótico y sin forma. Había perdido la esencia como Dios la había creado. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a darle forma y orden. Así Dios siempre saca orden del desorden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, la faz de las aguas, en preparación de los grandes actos creativos y quizás de una reconstrucción. Ojo, ¿qué seguirían? Los demás versículos describen los 6 días de la creación y que prepararon la tierra para que la habitara el ser humano. El primer día Dios mandó que brillara la luz en las tinieblas y estableció el ciclo de día y noche. No se debe confundir este acto con el establecimiento del sol y la luna y las estrellas, que eso aparece en el cuarto día, en el verso 14. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo hace una comparación entre la separación original de la luz y las tinieblas y la conversión del pecador. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Que lo vimos en Dispensaciones. El mismo apóstol Pablo hace la comparación, ¿sí?, entre la separación original de la luz y de las tinieblas. Y en el verso 4 uno analiza, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Quiere decir que lo que estaba lleno de tiniebla era el acto seguido del juicio, que Satanás había sido lanzado a la tierra y hubo un juicio y lo que hubo fue tinieblas. Y Pablo hace esta comparación, ubicando el Dios de la tiniebla que cobijó el mundo entero y estaba en la tierra caóticamente, sin orden y sin forma. Ahora, también hace la comparación del hombre cuando está sin Dios, ¿sí? También está lleno de caos, de desorden, y está lleno de tinieblas. Cuando ese hombre recibe a Cristo, absolutamente recibe a Cristo, se produce esa conversión y nace la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora Pablo dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, él también resplandeció en nuestros corazones. ¿Sí ven? Entonces mire la comparación que Pablo hace. Es el mismo Pablo que ubica que en ese caso el Dios del siglo, que tenía tinieblas, porque Dios no crea tinieblas, Dios es luz y a Dios no lo visita las tinieblas. Entendemos también que en ese versículo 2 ya el agua existía y ninguno de los días se ve que Dios dijo hágase el agua, sino que ya el agua existía. Entonces lo que fue que pasó algo en ese verso 2 del capítulo 1, verso 1 al verso 2, pasó algo y pasaron miles de años que no sabemos cuánto es. Miles de años pudieron pasar que no tenemos absolutamente una cronología de ello. La cronología empieza otra vez cuando se establece el primer día
Y cuando el hombre sale del huerto del Edén, es que empieza a contarse, porque tampoco sabemos cuántos años vivió Adán dentro del huerto del Edén. Bien. El verso 6 al verso 8, antes del día segundo, parece que ser que la tierra estaba recubierta de una capa profunda de agua, quizás en forma de un vapor espeso. El día de segundo, Dios dividió esta capa, una parte cubriendo la tierra con agua, de donde aparecen los mares y los ríos, y otra parte formando las nubes o la atmósfera, ¿sí? Con los estratos atmosféricos, lo que llamamos nuestra atmósfera. Eso se le llama la expansión o la cúpula. ¿Ok? La expansión o la cúpula. Cuando Dios divide, entonces crea la expansión o la cúpula, ubicando un mar, prácticamente lo que es las nubes, toda esa parte de arriba es un mar. Es un mar que nos haga de cuenta que nosotros estamos como viviendo en un acuario. ¿Sí? En un acuario. Estamos viviendo como un acuario, con unos peces que están metidos dentro de un acuario. Tenemos agua abajo y tenemos agua arriba. ¿Sí? Y estamos metidos en esa burbuja, esa cúpula, esa expansión. Ahora, Dios llamó a la expansión cielos. Es decir, la expansión espacio sobre la tierra, ¿sí? La expansión espacio entre esas nubes y la tierra le llamó cielo. No estamos hablando de los cielos estelares, ni el tercer cielo en el cual habita Dios. El versículo 20 nos da claridad, indicación de que este cielo es el espacio en que vuelan las aves. Y recordemos que hay 3 cielos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. El primer cielo es donde están las aves, donde está el ser humano. El segundo cielo, donde están los astros estelares. Y el tercer cielo es donde habita, es la habitación de Dios. ¿Ok? Recuerda que Pablo dice, subí al tercer cielo. Bien, eso lo está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. El verso 9 al verso 13, también Dios hizo que aparecieran los ecos. Recuerde que en el primer versículo dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2, los ecos no se veían porque estaba cubierto por agua. Ahora, del verso 9 al 13, Dios hace que aparecieran los ecos de entre las aguas que cubrían el mundo. Y así nacieron la tierra y los mares. ¿Ok? Además, el día tercero hizo brotar la vegetación y todo tipo de árboles sobre la tierra. Bueno, quiero ubicarles, hay una palabra que se maneja para ver. Voy a devolverme atrás para encontrar esa palabra y explicársela un momentico. Esta palabra. La palabra día en el hebreo es John. ¿Ok? John. Y cuando dice fue la tarde y la mañana un día, esa palabra un viene de uno. Un día. Entonces esa palabra se lee Ejat John. Tarde y mañana componen un día. Ejat John. ¿Ok? Un día, ¿sí? Aquí, verso 5. Y fue la tarde y la mañana esta palabra es el término ejat. ¿Ok? Ejat. O echat. Ese es el término hebreo. Y día es John. Aquí lo tengo subrayado. Entonces, la tarde y la mañana componen un ejat John. Ejat John. No está diciendo que la mañana y la tarde, ¿sí? Es lo mismo. No, sino que la tarde y la mañana componen un ejat John. O sea, son dos cosas diferentes, pero ambas componen ejat John. Ahora,
Ahora, ese mismo término lo maneja en el capítulo 2, cuando el matrimonio de Adán y Eva. Y los dos serán una sola carne, una ejad, una. El mismo término, ejad. ¿Sí? Adán y Eva, los dos componen uno. Ejad. Ese mismo término lo encontramos en Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Oye Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad. ¿Sí? Ejad significa uno es. Oye Israel, Adonai, Elohim, Adonai, nuestro Dios es uno. Eso es lo que quiere decir. Nuestro Dios es uno. Quiere decir, está diciendo que Dios es uno compuesto, porque la palabra Ejad es uno compuesto. Como la tarde y la mañana componen un John. Adán y Eva componen un ejad. Los dos componen uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai, oye Israel, nuestro Dios es uno. Es el mismo término, ejad. O sea que Dios es uno compuesto. Dios es uno compuesto de varias personas. ¿Quiénes son las varias personas? Eso nos lo revela el Nuevo Testamento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, estamos acá en este proceso de formación, ubicando estos versos que son muy importantes. Bueno, el tercer día hizo brotar la vegetación y todo tipo de árboles sobre la tierra. El verso 14, vea, el verso 14 al 19, viene siendo el cuarto día, y en que el Señor puso el sol, ojo, y la luna, y las estrellas en los cielos, como lumbreras, como medios para establecer un calendario y para que hubiera día y noche. Entonces mire que hasta el cuarto día viene la luz de los planetas, ¿sí? Y gracias pues por la explicación de Pablo con la segunda carta de los Corintios 4:6, de 4:4 al 6, podemos ubicar que el que resplandeció cuando Dios dijo sea la luz, Pablo dice que fue nuestro Señor Jesucristo. Dios irradió el universo, irradió ese planeta Tierra y comenzó a organizar las cosas. También es importante entender que el sol y la luna vienen en el cuarto día. Entonces, ¿quién fue el que resplandeció en el verso 12 al verso 3? Cuando Dios dio sea la luz, por comparación del apóstol Pablo, un texto en paralelo, ¿sí? Paralelo de idea o paralelo de enseñanza, el apóstol Pablo nos ubica que fue nuestro Señor Jesucristo. Ya la luz natural aparece en el cuarto día. Bien, en el quinto día vienen las aguas provistas de peces y de aves e insectos. Insectos. La palabra traducida para aves significa los que vuelan. Incluye murciélagos, posiblemente insectos y voladores, todos los que vuelan. Ahora, el día sexto, Dios creó los primeros animales y reptiles. La ley de la reproducción se da rápidamente en las palabras según su género o especie. ¿Ok? Según su género o especie. Hay variaciones significativas dentro de las especies biológicas, pero nunca se pasa de una especie a otra. ¿Ok? Miremos esto que es importante. Nosotros ahorita vamos más adelante a mirar Génesis 6. Y en Génesis 6 hay dos teorías. Ojo, dos teorías. Una más gramatical y otra muy conceptual. Dicen que los hijos de Dios eran ángeles que se casaron con las mujeres. ¿Sí? Esa es una teoría. La otra teoría, que es más gramatical, o sea, más aceptada por ser gramatical e histórica, ¿sí? Dice que los hijos de Dios era la línea de Set, la línea de Set. ¿Esto qué no quiere decir? Por este versículo entendemos que cada género, según su especie, tenía que reproducirse.
Y por ejemplo, el hombre es una especie y los ángeles es otra especie. Y nunca las especies podían cruzarse una a la otra. No se podía pasar de una especie a otra. Aquí nunca se pasa de una especie a otra. Es la ley prohibida por el biogénesis. El biogénesis, Dios estableció que una especie no se puede pasar a otra. Y si se pasa de una especie a otra, no hay reproducción. Ejemplo, por ejemplo, tenemos la yegua con el asno. A pesar que casi son de la misma especie, usted puede mirar la diferencia que cuando hay ese cruce de la yegua con el asno o la asna no reproduce asnos. Hasta ahí quedó. Tienen que haber otra unión de un caballo con una asna para que pueda reproducir mulas. Pero las mulas o los mulos no reproducen su propia especie. Hasta ahí quedó. ¿Sí ven? Eso es una ley. Los mulos no reproducen mulos. Tiene que haber un cruce, ¿sí? De una yegua con un asno para que haya mulos, pero los mulos no hay reproducción de mulos, nada de mulas, porque está prohibida por la ley del biogénesis. Es más, este mismo ley en la biogénesis tumba la evolución, tumba totalmente la evolución, que es el primer punto. Segundo punto, el ADN encontrado en el año 1700 a 1800, el ADN tumba también el punto de la evolución de Carlos Darwin. Lo enseñan como teoría y lo están enseñando como historia verídica, pero es una teoría no comprobable. Yo no sé por qué enseñan eso en los colegios y eso no se ha sido comprobado científicamente en hechos, ¿sí? Comprobados en un laboratorio. ¿Sí? Lo que han encontrado es que esta teoría quedó en desuso. Pero claro está, alguien dijo, cuando una teoría se repite más de 100 años, se establece como una doctrina. Pero esa es una doctrina que no ha sido comprobada. El verso 26 al 28, la culminación de la obra de Dios fue la creación del hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante. ¿Sí? Como su representante. Y es semejante a Dios en ciertas maneras. Así como Dios es trino y uno a la vez, ojo, Dios es trino y uno a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otro sentido, el hombre también es un ser tripartito. Es trino y uno. El hombre también es trino y uno. ¿Sí? El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Y eso hace ubicar la Trinidad, lo que ubica el campo tripartito a semejanza de Dios, como Dios es uno, pero también es tripartito. Está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa imagen, entonces espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo no es el alma, ni el alma tampoco es el espíritu. Ni el espíritu es el alma, ni es el cuerpo. Son tres, podemos decirle tres sustancias o tres identidades diferentes. Cada una tiene su función, pero hacen una unidad que es el ser humano. Hacen una unidad que es el ser humano. Como el hombre tiene intelecto, también una naturaleza moral, la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende al instinto. También Dios le dio la capacidad de la parte moral. No se traza de semejanza de apariencia, porque lo que prácticamente el hombre tiene de Dios, esa parte tripartita y la naturaleza moral, porque la naturaleza incomunicable de Dios, ¿cuáles son? La naturaleza incomunicable de Dios, porque en Dios existen dos naturalezas, naturaleza comunicable, naturaleza incomunicable. ¿Cuál es la naturaleza comunicable? Pues todo aquello moral de Dios, su intelecto, su habilidad, parte emocional, etcétera, su instinto, todo. También parte de su santidad. Esos son naturaleza comunicable con el hombre.
que lo empalman. Pero hay una naturaleza incomunicable de Dios que no es incomunicable, así como se dice, incomunicable, solo es de Dios, absolutamente. Eso tiene que ver con su trascendencia, su eternidad, su omnipotencia, omnisciencia, omnipoder, ¿sí? Etcétera. Eso tiene que ver con Dios. Dios es el único que tiene esa naturaleza incomunicable. Eterno, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, etcétera. Estas son las habilidades que son de Dios y que son incomunicables. Son de Dios normalmente. Ahora, en contraste con los animales, el hombre es capaz de adorar, comunicar, hablando y crear. Y crear cosas, ¿sí? Que Dios coloca. Por ejemplo, el hombre ha podido hacer aviones, etcétera, una cosa y la otra, de crear cosas de materiales existentes, viendo la naturaleza de Dios, viendo la naturaleza de lo que Dios ha creado. El hombre de allí ha diseñado, ha inventado cosas y ha creado edificios, aviones, etcétera. Claro, con la sabiduría que Dios le ha dado. Quiero ubicarle en este capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Quiero ubicarles algo muy importante para que lo tengan allí a la mente. En el capítulo 1 de Génesis, dijo Dios en el verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Ojo, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. La palabra ser viviente significa alma viviente. Ojo, alma viviente. Y vamos a mirar otro punto. El verso 30. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer, y fue así. La palabra en que hay vida o ser viviente es alma viviente. Ojo, alma viviente. En la palabra hebrea es nefet. Nefet significa alma viviente. También en el capítulo 2, en el verso 7, vemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Entonces escúchenme bien. La palabra hebrea para ser viviente o vida es nefet. Nefet o nepes. Esta palabra significa que tanto en los animales como en el hombre hay alma. Y el alma es la naturaleza, esa naturaleza, este punto, voy a borrar aquí y le muestro algo importante. Esto, los únicos que nos relacionan con el hombre y los animales, escúchenme, el único que nos relaciona con el hombre, con los animales, es en la parte corporal, la materia, y la parte almática. Los animales tienen cuerpo y tienen alma. Igual que el hombre tiene cuerpo y tiene alma, pero el hombre tiene algo más allá, y es el espíritu. ¿Me hago entender? El espíritu no lo tiene el animal. Los animales no tienen espíritu. ¿Sí? Sí tienen alma y tienen un cuerpo, pero no tienen espíritu. Es bueno que tengamos esto. En Levítico, vamos a mirarlo, Levítico 17:10. Mi hermana Lucy, ¿nos puede leer esa parte de la escritura? Amén. Levítico 19:10. 17:10 al 11. 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere
alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ok, Y yo, déjela ahí, mi hermana Lucy. Esa palabra vida del hebreo dice, porque el alma o la nefet en la sangre está. Nefet, el alma en la sangre está. Sí, en la sangre está. Entonces es importante entender que por eso Dios demandaba que la sangre tenía que rociarse de los animales. No se podía consumir. Ahora dice que el alma en la sangre está. Y precisamente parte de la vida del hombre tiene que ver con la sangre. ¿A dónde atacan los virus y todo eso? Atacan la sangre. ¿Sí? Atacan la sangre. Una vez que atacan la sangre y acaban con la sangre, el hombre muere o el animal muere totalmente. Es ahí el ataque primordial. Es el ataque a la vida o a la sangre donde está el alma, precisamente. Ahora, esta misma palabra, por ejemplo, la vida en la sangre está. El alma o nefet en la sangre está. Eso es lo que ubica el hebreo. Listo. Entonces es importante darles este tips para que ustedes ubiquen qué nos diferencia entre los animales y nosotros. ¿Sí? Solo el espíritu. El hombre, por el espíritu, es capaz de adorar, de comunicarse hablando y de crear, ¿sí? Y de tener mucho intelecto creativo, porque hay una parte espiritual que habita en él. Dos partes espirituales, pero una es el espíritu, que lo lleva a ser diferente a toda la creación. Es más, hasta las plantas tienen alma, las plantas sienten, todo ello, y los animales. Lo único es que no tienen espíritu. Bien, hay una referencia en el verso 26. ¿Alguien nos las puede leer? Verso 26 del capítulo 1. Amén, pastor. Léalo, mi hermana Joana, por favor. Génesis, ¿sí? 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok. Mi hermana Paola, gracias mi hermana Joana. Tengan esa cita allí. Mi hermana Paola, pues puede leer Isaías 48:16. Amén, pastor. Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ok. Ojo con ese versículo. Dice, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio. ¿Cuál principio? El principio de esta creación. ¿Y qué más dice? Mi hermana Paola. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ah, ok. ¿Y quién es ese yo? ¿Dios? Sí, pero Dios está en tres personas. el Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Recuerden, esa cita tiene un paralelo con Lucas 4, cuando él entra a la sinagoga de Nazaret y se le da el libro del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Se acuerdan? Y mire ese versículo. Ahora me envió Jehová y su Espíritu. O sea, me envió el Padre y me envió su Espíritu. Entonces, si nosotros miramos esos versículos que se llaman revelación progresiva, que están revelados más adelante, escritura por escritura, que es el término de interpretar la escritura. Escritura por escritura se interpreta ella misma. La misma escritura me da su revelación completa. Cuando yo
la comparo con los demás textos y los demás libros. La misma escritura me interpreta el texto. Cuando Dios dice, ¿sí? Esta es una referencia a la Trinidad, y más bien a la triunidad. Y dice en el verso 26, y dijo Dios. Ese verbo dijo, es un verbo, dijo, ese verbo está en singular en el hebreo. ¿Y quién es el que dice Dios? ¿Sí? Entonces el verbo está en singular y nos ubica una unidad. Una unidad, unidad. Ese Dios, la palabra, y dijo Dios, Elohim, Elo, y esta H se lee como una J. Elohim. ¿Listo? Entonces, Elohim. Este sufijo, escúchenme bien. Este sufijo, in o hin, significa dioses. ¿Y qué dicen los dioses? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, esta palabra, hagamos, ¿está en qué? En plural. Y otra palabra, a nuestra imagen. Esta palabra, nuestra imagen, está en plural. Hay varios plurales. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tres plurales. Tres plurales. ¿Y quiénes dicen? Elohim. Y este en el hebreo, ojo, ojo, este sufijo en el hebreo nos está diciendo que los dioses hablaron. Hay un consenso en la Trinidad. Y en el consenso en la Trinidad, Dios, que está compuesto en tres personas, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Correcto? Ese, el que sabe hebreo y que sabe gramática, sabe lo que le estoy diciendo aquí es lo correcto. Este hin, este sufijo, la parte final ubica los dioses, Elohim, los dioses. Dijeron el consenso, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Alguien ha dicho, no es que Dios hablaba con la sabiduría. Bueno, entonces, ¿quién es la sabiduría? A ver, hago la pregunta, ¿quién es la sabiduría? La palabra de Dios dice que de Dios viene la sabiduría. Sí, pero ahí el Espíritu Santo nos da la sabiduría. nos da sabiduría, pero por naturaleza Dios es sabio. ¿Sí? Dios es sabio y la sabiduría es parte neta de Dios. Pero alguien dijo para desvirtuar esto que está en hebreo y que se lee Elohim en el hebreo, Elohim, y dicen, no, es que Dios hablaba con la sabiduría. Pero por mucho que quieran ubicarle que no hay una triunidad, ¿sí? Sino una singularidad. Bueno, si hubiera una singularidad, solamente Dios podía decir, voy a hacer al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Eso hablando en singular, pero esto está en plural. Y esto totalmente está en plural. Entonces, cuando alguien quiere desubicarlo, no es que Dios hablaba con la sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿quién es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, Mateo 12:40 dice, he aquí uno más sabio que Salomón. El mismo Cristo está diciendo, es que uno más sabio que Salomón. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leerlo, hermana Lucy. Capítulo 1, primera carta a los Corintios. Verso 30, mi hermana Lucy. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ok, ahora el verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, por mucho que quieran desviar la sabiduría, si Dios hablaba con la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Cristo.
¿Sí ve? Una cosa es, mire hermano, una cosa es este punto, que la gente simplemente interpreta a lo que quieren saber o lo que quieren prejuzgar en un nivel conceptual y no dejar que la misma escritura nos diga y nos ubique qué es lo que la escritura nos quiere decir. Hay gente que va con pensamientos preconcebidos a interpretar la escritura para su propia conveniencia. Y uno tiene que dejar que la escritura nos explique, escritura por escritura, que nos explica qué es lo que Dios nos quiere decir y no lo que nosotros tenemos preconcebido, ¿sí? Para interpretar de acuerdo a mis pasiones o de acuerdo a mis conceptos. Son dos cosas muy aparte. ¿Lo vieron ahí? Amén. ¿Qué entendió mi hermana Paula? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Pues lo que yo entendí en estos versículos es que la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es eterno. Y es el Dice mismo. Juan 1:1, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, esa palabra verbo era, la palabra era, el verbo es un verbo, y es un verbo que en el griego, en gramática griega, es un verbo de tiempo pasado, pasado continuo, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo, quiere decir, es un pretérito de tiempo pasado continuo, o sea, era y seguirá siendo. Era y seguirá siendo continuamente en el presente y en el futuro. Eso es lo que ubica el verbo, eso viene del verbo eimi, el verbo eimi en griego, ¿sí? En griego, y ese verbo es un tiempo de pretérito pasado, que quiere decir el que estuvo ayer y seguirá siendo hoy y seguirá siendo mañana. O sea que Jesucristo es eterno. Jesucristo ha estado con el Padre desde antes de la creación del universo. ¿Sí? Entonces, cuando dicen hagamos al hombre, pues yo les explicaba que aún en el verso 2, cuando el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo, el Espíritu, luego dice Dios sea la luz, y la luz resplandeció, y el apóstol Pablo nos explica en la segunda carta a los Corintios 4:6, dice Jesucristo fue el que resplandeció en nuestros corazones, como resplandeció allá en ese caos caótico, resplandeció también en ese universo. Nuestro planeta resplandeció, es el mismo que resplandece en nuestros corazones. Mi hermana Joana, ¿entendió? Amén, pastor. Sí, señor. Bueno, es que a la vez, cuando ustedes vean hebreo, en hebreo, ustedes se van a deleitar, ustedes van a leer cada parte de esta escritura en hebreo y van a encontrar que es un sufijo, un prefijo, en el hebreo hay 3 palabras para componer una palabra. Fuera de las 3 palabras puede ser un sufijo, un verbo, un acompañante que hace el sentido de la palabra más explicativo. Y ese es un punto que hay que ubicarlo. O sea, y cuando uno estudia el hebreo y ubica este texto como tal, el mismo texto habla por sí solo. Habla por sí solo. Profe, yo tengo Bien, una pregunta. vamos adelante entonces. Sí, mi hermana Paula, cuéntenos. Sí, mi pregunta es, digamos, la Biblia dice que Satanás fue, digamos, como que fue echado de los cielos, ¿sí? Y cayó al abismo de la tierra, ¿sí? Uh-huh. Ujú. ¿Y por qué? Mi pregunta es entonces, viendo esto, ¿por qué Dios decide crear la tierra donde mandó Satanás? Sí, porque pues entiendo que, no sé si el abismo de la tierra sea otra cosa diferente a la tierra o es parte de la tierra, pero ¿por qué Dios tomaría la decisión de hacernos en un lugar donde estaba el mal, ¿no? Donde estaba Satanás. Ok. Mira, cuando en el verso 1 Dios crea el universo y crea la planeta Tierra. Vamos a mirar Isaías 45:18, mi hermana Paula. Isaías 45:18.
Amén. Sí. Y ahí Isaías, están los tres verbos, del hebreo que vimos ahorita, Bará, Asad y Yatzar. Léalo, mi hermana Paola. listo. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ok. Mira lo que dice ese texto. ¿Sí? Porque así dijo Jehová que creó los cielos y la tierra. Él es Dios. Entonces se compara. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿para qué la creó? Dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué la creó? Para que fuese habitada la creó. Entonces, dice, yo soy Jehová y no hay otro. Este texto nos está ubicando varias cosas importantes. Entonces dice, así de Jehová que creó, es el término, es Bará, creó de la nada. El que formó la tierra, formó, el término formar es Yatzar. El que la hizo y la compuso, la palabra hacer, hizo, es Yatzar, formar de materiales existentes. Solamente en este verbo están los tres verbos que vimos ahorita en de Génesis capítulo 1. Ahora, él la hizo y la compuso. ¿Quién se la descompuso? En un juicio que Dios hizo a Satanás y a sus ángeles, Isaías 14 es el que nos revela que Satanás fue arrojado a la tierra. Y dice, vamos a leerlo, Isaías 14:17. Amén. Dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Lea unos versos atrás, desde el verso 12 al 17, a ver qué nos dice. Listo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Ok, cortado fuiste por tierra, fue arrojado a la tierra. Listo, ¿qué más dice? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A los lados del abismo. Y mira que ya allí, cuando Dios lo arroja, inmediatamente el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo. ¿Qué tiempo demoró? No sabemos qué tiempo demoró esta tierra caótica. No sabemos qué tiempo sucedió esto ya lo perdemos cronológicamente. No sabemos cuántos años o miles de años pasaron. No sabemos. ¿Sí ven? Mira que se paseaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál es el abismo? El abismo es el mar. El Seol, hay tres ubicaciones. Recuerda la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Dice que en el Hades alzó los ojos del rico, ¿sí? Y le dijo a Lázaro que estaba arriba, le dijo a Abraham, dice, manda a Lázaro que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, hijo, tú tuviste tus bienes en tu vida, además de esto, una gran cima nos separa entre tú y nosotros. Entre el Hades y el seno de Abraham había una cima, y la palabra cima está con S de sapo. ¿Sí? No está con C de casa, porque cima con C de casa es pico y altura. Y cima con S de sapo es profundidad, abismo. Y el abismo está al lado del Seol. Apocalipsis capítulo 9. El abismo están encerrados los ángeles caídos. ¿Ubicaron? Están encerrados los ángeles. Segunda Pedro 2:4. ¿Sí? 2:4. Los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los arrojó a prisiones de oscuridad. Esas prisiones de oscuridad, de la palabra griega es tártaro. Tártaro, prisiones de oscuridad, que es el abismo. Allá están encerrados. Entonces mira que el Espíritu de Dios se pasaba sobre la faz del abismo y el abismo es el mar.
Y aquí hay una cosa que también que me surge una pregunta, y es cuando dice, tú que debilitabas a las naciones. ¿Hay naciones a que hace referencia como a los ángeles o...? No, es que por eso es que te digo que este verso nos está revelando un pasado que no conocíamos. Cuando Dios creó el universo, creó el planeta Tierra, lo creó para que fuese habitado. Se cree, Satanás era un protector de esta tierra y se habían unos seres acá y hubieron, dice acá, hubieron reinos, hubieron naciones, etcétera, normalmente, como hoy lo hay. ¿Cuántos años pasaron esos reinos? No lo sabemos. ¿Sí? Científicamente se ha comprobado que la Tierra tiene 4.5 millones de años. Muy antiquísima, muy vieja. Entonces, ¿qué ubica esto? Ubicamos que acá, precisamente por Ezequiel, Isaías, que nos revela el pasado, de lo que pasó en el pasado, y nos desglosa la cortina del pasado, nos está revelando que había naciones y luego Satanás los engañó y engañó a los ángeles y se rebelaron contra Dios. Y ese mundo, Dios hizo un juicio. Por eso se llama, es un juicio preadámico, el juicio luciferiano. O también se le ubica el diluvio luciferiano. Dios, esta tierra, en su pasado, sufrió un juicio. Como ya lleva otro juicio, el juicio de Noé. ¿Sí? Y va para otro juicio, que es el juicio futuro, que tiene que ver que esta misma tierra va a ser desatomizada, su elemento ardiente va a ser quemada por fuego, desatomizada otra vez. O sea que va a haber otro juicio. Y va a haber otra tierra nueva y cielo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás fue arrojado a esta tierra, y dice el verso 17, puso al mundo como un desierto. Eso se volvió una parte caótica. Por eso tenemos, mire, lo que hemos visto, la parte estelar de las estrellas, todos los planetas tienen golpes de meteorito, algo pasó. La basura espacial que hay en el espacio, hubo como una explosión caótico que afectó hasta el mismo sistema solar, el mismo sistema planetario afectó, y la Tierra, ¿sí? El verso 14, cuando tú te das cuenta, Dios no crea el sol y la luna porque ya estaban. Dios lo que hace es ubicarlo, otra vez alinearlo, ¿sí? Alinearlo para que arroje luz sobre nosotros. Dice, para que haya lumbrera, verso 14, ¿sí? Haya, el término haya quiere decir que ya estaban creados y Dios lo que hace es alinearlo otra vez para que haya vida en este planeta Tierra. Ok, o sea que los seres que vivían antes, o sea, cuando estuvo lo del juicio preadámico, eso es eran lo que seres que no sabemos si, o sea, no sabemos si eran como nosotros o eran de otro tipo de naturaleza. Eso es lo que no saben, pero es que los demonios es un misterio. Alguien dijo que los demonios son ángeles. No son ángeles. Los demonios, los ángeles caídos y los ángeles normales tienen cuerpo glorificado. Los demonios no tienen cuerpo. Los demonios buscan un cuerpo para hacer el mal. Por eso que buscan meterse en animales o meterse en seres humanos. Eso lo dice Lucas. Dice que cuando sale el hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa o a mi cuerpo donde salí. ¿Sí? Ellos buscan un cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo y los ángeles no pueden meterse dentro de una persona porque son dos cuerpos diferentes. Cuerpo terrenal y cuerpos celestiales son dos cuerpos diferentes. Pues los demonios son un misterio. Profe, tengo la última pregunta, perdón si me desvío del tema, pero Tranquila. yo pienso como, bueno, ahí pasó como ese tiempo y ahora tenemos nosotros una Biblia, ¿cierto? Que leemos y no conocemos como ese pasado, pero ¿será que en el tiempo de la última dispensación vamos a tener, o sea, va a haber como un nuevo comienzo y vamos a tener como otra Biblia? O sea, no sé, y se van a olvidar como de nosotros cuando estuvo el juicio de nosotros los seres humanos. Bueno, en el milenio es el preámbulo de la eternidad. En el milenio, la iglesia que fue levantada al cielo bajará con el Señor. Sí, en el capítulo 19 bajará con el Señor, con él todos sus santos, bajará con el Señor. Y en el milenio la iglesia tiene cuerpo glorificado y entrará al milenio, sí, que es una primicia de lo que es la eternidad. Una primicia de lo que es la eternidad. Pero nosotros el cuerpo que tenemos no es el cuerpo como los ángeles, sino que conforme a Filipenses capítulo 2, que el cuerpo de nosotros es semejante a la gloria del mismo Señor Jesucristo. Imagínese usted. O sea, es superior a los ángeles.
Espero que haya respondido esa pregunta mi hermana Andrea. Sí, sí, de todas maneras, pues igual conocemos lo que está escrito y no todavía lo que ha de pasar, porque sí me parece como, pues porque si es la eternidad y tenemos este cuerpo que dice de Filipenses 2, es como si, no sé, como si no fuéramos a desaparecer, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un cuerpo como, ya tuviste como una gelatina, ¿sí? Una gelatina sin sabor, se ve al otro lado, pero es gelatinoso, ¿sí? Y se puede tocar. Recuerda que los discípulos tocaron al Señor. Sí. Se puede tocar, pero desaparece. No está sujeto a la materia, puede cruzar las paredes, puede viajar a velocidades no cronológicas, velocidades muy supersónicas, muy allá, porque no está sujeto a la materia. Ya es algo impresionante que vamos a tener con la ayuda del Señor. Amén. Bien, espero que este texto del capítulo 1 haya quedado muy claro. Por eso estamos estudiando Génesis paso a paso, porque yo les dije que la Torá es el eje del Antiguo y Nuevo Testamento. Entendiendo bien la Torá, tenemos base sólida y un fundamento sólido, ¿sí? En lo que creemos en la Sagrada Escritura. Nuestra fe queda más fundamentada. ¿Listo? Mi hermana Joana, la veo como sorprendida por ahí escondida en una esquina. No, pastor, que pues es interesante todo lo que uno aprende, pero cada vez quedo como más convencida de que cuán tan importante es escudriñar la palabra. O sea, no es solamente leerla, sino estudiarla porque sí tiene como varios misterios, digámoslo así. Y quizás uno lee esos versículos. ¿Y cuántas veces quizás no hemos leído esos versículos, pero nunca nos habíamos puesto como a profundizarla tanto, como en el tema de la S y la C en cuanto a la cima? Siempre, cada vez estoy más convencida de que es muy importante escudriñar la Biblia. Claro, es detenerse. Y gracias por estar acá. Que Dios la bendiga. Porque va a aprender muchas cosas que cuando termine dice, Dios mío. Dado usted termina 3 años de teología y dice, uy, yo estoy en pañales. Sí, la verdad sí. Sí, eso sí es cierto. Sí, porque que una cosa cuando entramos a estudiar la gramática, el texto como tal, el versículo como tal, a desglosar las palabras y estudiarle en su sentido como el escritor le escribió, uno queda maravillado. Porque mire, le voy a decir, el español nace del griego, el español ante el griego está corto, queda totalmente corto. El español maneja una palabra hijo y es un solo verbo. Y en el griego hay 2 verbos para hijo. En el español amor es un solo verbo y un sentimiento. Pero en el griego hay 4 verbos para amor. Y todos los verbos son diferentes. Imagínese usted. Sí, eso también pensaba yo en cuanto a que es importante no solamente quedarse uno con la traducción que hicieron al español, sino que también es importante uno buscar como tal el significado en hebreo, digámoslo así, que fue pues como uno de los griego, correcto. lenguajes, escritura por lo que fue, escrito la Biblia, ¿sí? Así es, lenguaje escritural con que fue escrito la escritura, sí, así es. Valga la Sí, así es. Sí, Valga, tranquila, no se preocupe. Eso está bien. Bien, mis amados hermanos, entonces espero que esta parte haya sido entendida. Recuerde que los animales tienen alma, nefet o nefet, almas vivientes, seres vivientes. Lo que nos diferencia del hombre, lo que diferencia al hombre de los animales es el espíritu. Es lo único que diferencia de los animales. Las plantas tienen alma. También son importantes entender que son seres vivos. Lo único que no tienen es espíritu. Mi hermano Alonso Cobo. Salió mal. Listo. El verso 29 al 30 es evidente que estos versículos, que los animales originalmente eran herbívoros, óigame bien,
y que el hombre era vegetariano. ¿Se acuerdan cuando el hombre comenzó a ser carnívoro? Yo se lo expliqué en dispensaciones. El hombre empezó a ser carnívoro, a comer carne de animal, ¿cuándo? Mi hermana Lucy. Después del diluvio. Ok, claro, en el capítulo 9, Dios les da todas plantas, animales, y le dice que derrame su sangre, que los animales podían comer, etcétera. De ahí el hombre empieza a ser carnívoro, o sea, a comer carne, etcétera, vegetales y de todo. Pero antes era vegetariano, solamente comía, era verduras y legumbres y todo eso. Mi hermano Alonso, gusto de saludarlo. Cuéntenos. Se va mucho el internet. Aquí le escuchamos, tranquilo, le estamos escuchando. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, le escuchamos. Y que se va el internet, se escucha entrecortado, entonces sí. Profe, tenía una preguntita así sobre los animales que usted habló ahorita. Sí, señor. ¿Nos puede aclarar lo que dice Eclesiastés 3:21, profe, cuando dice que el espíritu del animal vuelve a la tierra? Ok. Prestamos atención. Esto es una pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe? Es una pregunta. Esta pregunta, escúcheme bien, la hace Salomón, y Salomón está hablando debajo de la tierra, debajo del sol, está hablando debajo del sol, no arriba del sol, lo que quiere decir que Salomón no tiene toda la respuesta absoluta, ¿sí? Porque la revelación viene progresiva. ¿Dónde termina la revelación? Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por los apóstoles que el Señor comisionó. Ahí termina la revelación. Con el último apóstol termina la revelación, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la revelación viene progresiva. Salomón tiene preguntas que no tiene respuesta, pero las respuestas vienen más adelante con el Señor Jesucristo y los apóstoles. Ahora, mire que ya Salomón ubica. ¿Quién sabe si el espíritu del animal desciende abajo o sube arriba? No lo sabe. O que el espíritu del hombre sube o desciende. Él está en una interrogante que no tiene respuesta. Ahora, en esta pregunta, mira que sí sabe que el animal tiene un espíritu. Ahora, los judíos a veces el mismo espíritu le llamaban alma, pero no diferenciaba entre una cosa y la otra, pero las palabras gramaticales sí se diferencian. Por ejemplo, la palabra espíritu en hebreo es ruach, espíritu, y alma es nefesh. En las palabras gramaticales sí se diferencian, pero ellos no diferenciaban mucho, ¿sí? A veces al alma le decían espíritu y al espíritu le decían alma, pero en gramática, en hebreo, en el propio hebreo, se escribían diferentes. Espíritu, ruach, y alma, nefesh. Ahora utiliza la misma palabra para el espíritu del animal o el alma del animal. Pero ya sabemos que en el tiempo del Nuevo Testamento ya el Señor nos revela que hay una parte tripartita en el ser humano, que el espíritu no es el alma y que el alma no es el cuerpo. Ya marca cada uno una función diferente. Y eso lo tiene el apóstol Pablo, que nos ubica en Primera Tesalonicenses 5:23 y Hebreo 4:12, ¿sí? Donde nos marca la parte tripartita. Ahora, en este punto, como un interrogante, no hay respuesta. Ahora, el asunto es, ¿los animales pecan? No pecan. Antes Dios derramaba la sangre de los animales para limpiar al hombre de la culpa del pecado. ¿Los animales se salvan o no se salvan? Bueno, ya la Biblia no nos habla mucho de ello, pero sí nos dice que la tierra gime y la creación gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Pero vemos también que en el arca Dios salva a los animales. Y vemos en el milenio con animales. Y vamos a ver el futuro en una tierra nueva, va a haber animales. Entonces, lo único que sé es eso. ¿Sí? Esa parte.
Más allí, pues, tocaría subir arriba y mirar a ver qué Dios nos dice. Porque ya esto es lo que revela la Escritura. Espero que haya aclarado su pregunta mi hermano Alonso. Amén, pastor. Sí, sí, ya un poco más claro que allí, pastor. Ok, listo. Gracias. Con mucho gusto, mi hermano Alonso. Bien. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, el hombre era vegetariano. Capítulo 2:7 hasta el capítulo 9, verso 1. Ahí el hombre era totalmente vegetariano. De ahí en adelante se le da libertad para comer, sí, para comer animales y poder disfrutar de la carne del animal sin la vida, sin el alma, sin la sangre del animal. ¿Ok? Hasta el día de hoy nosotros no podemos comer la sangre del animal. Nunca la sangre fue comestible. La sangre fue una purificación de ceremonia para limpiarnos de pecado. Hasta el día de hoy está prohibido para el cristiano comerse la morcilla. Pastor, una pregunta respecto a eso. O sea que esa ley sería una excepción dentro de las leyes ceremoniales, porque Sí, claro. comentaba anteriormente que las leyes ceremoniales prácticamente con la venida del Señor Jesucristo fue anulada. Pero esa fue una excepción. Porque eso tiene que ver con la vida del animal. Yo hace rato le iba a hacer esa pregunta, pastor, pero mira, vamos a analizarlas, porque es muy importante. Vamos a analizarlas. Hechos capítulo 15. Hechos 15. Y en el verso 19, dice Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, dice así: todo lo tienen, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten o se aíslen o se abran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora el 15:26. Leemos 15:27. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os hará saber los mismos. Porque, verso 28, léalo mi hermana Joana, 28-29. 28-29. Del 15. Sí, 15:28 al 29. Preste atención a lo que va a leer. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasad bien. ¿Sí ve? Este punto dice, ¿a quién le ha parecido? Verso 28. ¿Quién manda eso? El verso 28, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí ve? El Espíritu Santo es Dios y mandó a no comer morcilla. Profe, yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Ni sangre ni nada de eso. Pregunta. Sí, dígame, hermana. Bueno, es que yo estoy estaba leyendo Levítico, yo le había dicho que era un libro difícil de leer, pero había una parte que decía que como que la gordura del animal le pertenecía. La grosura. Pero también no decía como las partes como grasa. Ajá. El animal le pertenecía. Entonces yo a veces pienso, cuando uno se come la carne que tiene gorditos, eso está mal, porque eso le pertenecía a él, ¿o no? Es más bien, decía, los discípulos, todo lo que era la grosura, la grasa y la grosura, todos los intestinos del animal tenían que quemarse en el altar. ¿Por qué? Porque Dios quería cuidar al judío de la salud, en la salud. Lo mismo pasa hoy en día. Dios no quiere cuidar de la salud. Hombre, nosotros usemos bueno, no queda como una ley, pero sí queda como una dieta alimentaria que puede ayudarnos mucho en la salud. Si somos sabios en esa parte, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, que el chancho me hace daño, pues no lo comamos, pero no es una doctrina. Anteriormente era una ley, pero ahora no es doctrina. Ahora, si
Si no la puedes comer, no la comas, pero no lo impongas a otro como doctrina, porque eso a huevo abolido por el Señor. Ahora, la grosura, que hay mucha grasa, todo eso. Bueno, sabemos que la grasa nos va a tapar las venas y nos va a perjudicar la salud, nos va a producir tensión alta, colesterol, etcétera. Lo creemos en no. Miren, siempre el judío fue dietético. Y por ser dietético, con esas normas hasta el día de hoy ha conservado mucho la salud. Y cuando uno es más dietético, conserva mucho más la salud. Entonces, bueno, si voy a una casa de algún vecino y me sirve una carne con gordito, bueno, no le hagamos ninguna paranoia. Oremos al Señor y comámonos por no colocarle tropiezo. Pero si uno puede evitarlo en la casa de uno, uno escoge lo mejor para no ofender a otro, pero en la casa de uno selecciona lo que puede disfrutar de una buena dieta y una buena salud. Amén, pastor, pero si al pastor le gustan los frijoles con pezuña hay que darle. Sí, por eso, tan rico que son con arepita y todo, ¿no? Gloria a Dios. La mamá de la hermana Paola hace unos frijoles deliciosos. Bendito sea Cristo. Claro que sí. Con razón la pregunta de Paola. Entonces, les voy a dar una ubicación. ¿Por qué? Mire, yo les voy a mostrar este comentario. ¿Lo han visto? Comentario de Matthew Henry. Recuerde que es un comentario de la Biblia. Comenta de la Biblia, no es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La Biblia, pero no el comentario. Entonces, como es comentario, uno tiene que saber escoger con sabiduría qué es bueno y qué es malo. Porque este comentario, si ustedes lo leen y no tienen sabiduría, no tienen la parte doctrinal bien definida, este comentario lo coloca a ustedes a comer morcilla. Así les digo, porque tiene. Les voy a leer. Miren ustedes. Y cuando uno maneja cronología, uno se da cuenta que está desviado totalmente. Vamos a buscar Levítico 17 y le voy a leer la explicación del comentario de Levítico 17. Para que ustedes presten atención, yo les estoy afilando que es bueno tener la doctrina bien clara y que todo lo que hay alrededor, comentarios, libros, etcétera, tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El capítulo 17 de este comentario, miren lo que les voy a leer. Tácitamente, dice así. Repetición y confirmación de la ley que prohíbe comer sangre. Ya habíamos visto anteriormente esta prohibición por 2 veces en la ley levítica, 3:17, 7:26. Además del lugar que ocupa en los preceptos dados a Noé, Génesis 9:4. Pero aquí la prohibición se repite una y otra vez y se hace referencia anteriormente a prohibiciones del verso 12. Se carga sobre ella una gran énfasis como sobre algo que tiene mucho más importancia de lo que parece a primera vista. Punto 2. Se le impone como obligatoria no solo para la casa de Israel, sino también para el extranjero que mora entre ellos, o sea, para el gentil. Verso 10. Punto 3. La pena ajena a esta ley es muy severa, pena de muerte. Punto 4. Se da del modo más completo la razón de esta ley, porque es la sangre la que hace expiación de la persona. Verso 11. Ya que la vida de la carne está en la sangre. En efecto, el pecador merece morir por su pecado, pero no puede quitarse a sí mismo la vida. Entonces debe morir la víctima del sacrificio que sustituye al hombre pecador. Al estar pues la vida en la sangre y haber vida mientras hay sangre, Dios estableció que la sangre del sacrificio se derramara sobre el altar para indicar que la vida de la víctima sacrificada era ofrecida a Dios en lugar de la vida del pecador. Como rescate y contrapartida por ella, por eso, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Hebreos 9:22. Por esta razón, no debían comer sangre, ¿sí? Y
no debían comer sangre, y era entonces muy buena razón porque Dios quería preservarle por este medio el honor de aquel modo de expiación que había instituido primero. Pero esta razón no tiene ya lugar. Ojo con esto, mire, pero esta razón ya no tiene ya lugar. ¿Quién dice esto? El comentarista, más no la Biblia. Ahora dice esto: por esta razón ya no tiene más lugar. Por esta razón no tiene ya lugar, la cual indica que la ley misma era ceremonial. Ya no está vigente en modo alguno. La sangre de Cristo es la única que hace expiación de la conciencia, y de ella en un tipo imperfecto la sangre de los antiguos sacrificios. La sangre ahora, ojo con esto, está permitida como alimento de nuestro cuerpo, con tal que esté preparada de tal modo que no sea perjudicial para la salud, porque ya no está destinada por más tiempo a realizar la expiación de los pecados. ¿Se da cuenta lo que dice este comentarista? Yo me quedé así, wow. ¿Qué tal una persona que no tenga conocimiento de la escritura y lea eso? Va a comer con morcilla venteada. ¿Sí? Entonces yo le dije, este hombre está equivocado. Absolutamente está equivocado. Señor, cuando estábamos viendo las dispensaciones que Dios le dio, o sea, como una ley en Noé, en ese tiempo pues no estaba la ley de Moisés, y esas leyes de Dios, entre esas estaba que no se podía comer la sangre. La sangre. Y fue antes de la ley de Moisés. Entonces, mira, yo cuando leí esto, yo comencé a analizar cronología. Cristo muere en el año 34 de nuestra era. Bien. Cuando el concilio de Jerusalén es en el año 47 después de Cristo. O sea, del año 34 al 47, ¿cuántos años tenemos? Entonces tenemos 6 al 40 y tenemos 7 más, tenemos 13 años. A los 13 años después de la muerte de Cristo en el concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo le manda a decir a la iglesia por medio de los apóstoles y los líderes de la iglesia que se abstengan de comer sangre. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le hacemos más? ¿Le hacemos fuerza, obedecemos al comentarista o obedecemos al Espíritu Santo? ¿Sí ven? Bueno, y lo que dijo la hermana Joana, hay leyes que murieron, pero hay leyes como esta, que es ceremonial, que siguieron vigentes. Dice, la ley ceremonial murió, sí, correcto, pero ¿cuáles totalmente murieron? Entre ellas la ley de la sangre quedó vigente a no comerla todavía, por varias razones. Una es la vida del animal. Dos, en ella, cuando se come la sangre, en ella la sangre, por eso se manda a estudiar la sangre antes de una transfusión, porque en la sangre están todos los virus y bacterias que pueden perjudicar a una persona. Y más sobre todo de la unidad animal, por ejemplo, la triconosis. Es una bacteria, es un virus que ataca la sangre y puede matar a una persona. Entonces, es por salud y también por ley que sigue vigente hasta el día de hoy. Imagínense, muere Cristo y 13 años después el Espíritu Santo dice no. Ah, pero es que murió la ley ceremonial. ¿A quién le obedece? ¿Al pastor que está cometiendo un error, al presidente de ese concilio, o le obedeces al Espíritu Santo? ¿A cuál de los dos? Ahí es donde tiene que la escritura tener más peso que cualquiera persona que esté dando un mensaje errado. Y por eso les explico, hay que tener mucho cuidado con los libros y mucho cuidado con los comentarios. Todo hay que analizarlo. Y para analizarlo yo tengo que tener las doctrinas claras, muy claras, y saber seleccionar entre una cosa y la otra, poder discernir. Si yo no tengo bien claro una estructura, yo puedo comer cualquier cosa. Y me puede perjudicar mi vida espiritual, mi salud, como en este caso, por cometerse un error. Ahora, cuando la sangre fue comestible, jamás la sangre nunca fue alimento. La sangre fue una expiación ceremonial.
Entonces, ¿por qué dice este comentarista? Que mire, y este comentario está escrito por 14 teólogos. Imagínese usted, 14 teólogos. Entonces, ¿cómo 14 teólogos se equivocaron aquí? Y eso es lo que uno tiene que prestarle atención, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hay que ubicar a quién obedecemos. Por eso hay tanta doctrina, tanta herejía, tanta cosa, porque hay principios humanos y no se le hace hincapié a la palabra de Dios. Y estamos obedeciendo a hombres y no le estamos prestando atención a la Sagrada Escritura. Y estamos cometiendo una falta delante de Dios. Hoy se van con la mente más refrescada. Mi hermana Joana, cuéntenos. Otra pregunta. No entiendo bien el versículo que yo leí y el que leí anteriormente. ¿A qué se refiere con de sangre de ahogado? Ahogado es como... El animal que se ahoga. Bueno, ¿y por qué come pescado? Analicen eso. Porque Jesús comía Bueno, el pescado. ahogado de nuestro ambiente ecosistema, un animal que se ahoga y queda con la sangre interna, no se puede comer. Tampoco cuando por ejemplo, hay que saber matar una gallina y un gallo. A veces lo cogen así y quedan con la sangre interna. Ese animal así no se puede comer porque la carne no botó la sangre y las enzimas de esa carne se corrompe más rápido porque la sangre quedó adentro. Y segundo, esa perjudica nuestra salud. Los animales, perdón. Los animales toca matar, toca insensibilizarlos. ¿Cómo se insensibiliza? Por ejemplo, un animal, una gallina, un gallo se cuelga y se le corta la yugular a la aorta, que derrame su sangre en tierra, que es lo que la escritura dice, derramar su sangre por tierra. ¿Sí? Y a medida que va saliendo la sangre, el animal va muriendo insensiblemente, como si fuera anestesiado. No siente la muerte. ¿Sí? A diferencia como lo cogen así como un molino, ¿no? El animal está luchando con la vida y está haciendo fuerza por vivir y esa carne es dañina. Las vacas cuando las llevan al matadero, al frigorífico, le dejan caer un chuzo, ellas braman y mueren insensiblemente, inmediatamente le sacan la sangre. ¿Sí? Los animales hay que insensibilizar. Se te silencia el micrófono, profe. Gracias. Un animal que muere, que de la noche a la mañana usted lo encontró muerto, para no perderle esa carnita, vamos a comer, no la puede comer. La escritura nos enseña que usted la puede vender, pero no la pueda comer, que se la venda al extranjero, al inconverso. Listo, véndala, pero no se la coma. Que le cayó un rayo y se murió, tampoco, véndala, pero no se la coma. Entonces, ¿cómo podemos comer al animal? Cuando derramemos su sangre. Entonces ahí sí, podemos hacer uso de ella y podemos comer. Bueno, se me escapó otro punto que quería explicarle. Bueno, el del pez. Del pescado. El caso del pescado él viene de otro ecosistema, no de nuestro ecosistema. ¿Y qué pasa con el pescado? Algo misterioso que ustedes nunca habían visto y gracias a esta pregunta, mi hermana Joana, van a poder corroborar algo muy importante. Cuando el pez es sacado de su ecosistema a otro ecosistema que es nuestro ecosistema terrestre, el pez acumula toda su sangre entre la columna interna. Cuando usted espapucha el pescado y le saca internamente en la columna interna, cuando saca las vísceras, internamente usted hace con la uña así y saca toda la sangre, porque el animal lo que hace es acumular toda la sangre internamente en la columna y cuando usted le saca la víscera y le recorre toda la columna, inmediatamente
el animal es desangrado, absolutamente. Imagínense, eso nos dio Dios para poder comer el pescado. Hasta en eso el Señor Jesucristo fue perfecto. Fue muy perfecto. Y recuerde que cuando Él resucitó y los discípulos estaban por ahí pescando, le dice, hijito, ¿tenéis algo que comer? Y todos se asustaron. Cuando llegó a la orilla, les tenía un tremendo pan con un pescado bien asadito. ¿Ah? Entonces, imagínense, él y el pescado fue asado. Por eso la carne asada o la carne a la plancha, que no tenga mucha grasa dietética, es muy saludable, muy saludable. A veces dicen, bueno, yo quiero la carne 3/4, pero es que bota como una sangre. Eso no es sangre, eso se llama enzimas. Eso es vitamina, proteína. ¿Sí me entienden? Es que a veces cuando la carne se cocina demasiado, se fríe demasiado, bota toda la proteína que nos va a ayudar a nosotros. Entonces nos comemos el bagazo y lo otro lo dejamos perder. Bueno, hoy vimos una clase de dietética. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Mi hermana Paola y todos, no sé cómo les pareció la clase, entonces coméntenos algo, un aporte que pueda ser de ayuda a los demás que han de ver de este video. No, muy buena, porque yo, por ejemplo, soy de las personas que veo las clases, a veces cuando no puedo asistir, veo la clase, ¿sí? No me quedo solo con las diapositivas, porque aunque las diapositivas son muy explícitas y de verdad son como autoexplicadas, o sea, ellas mismas hablan todo, yo siento que este tipo de cosas que se discuten en la clase son muy importantes porque complementan muchísimo lo que está en las diapositivas. Y no, me alegra mucho este tipo de clases porque yo creo que el Señor, como dijo Joana, es perfecto en todo, que hasta incluso nos deja como pautas de cómo debemos alimentarnos, y yo lo entiendo también pues porque somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, igual hay que cuidarnos. Entonces me parece como pues muy buenas estas clases. De verdad que, profe, usted es muy sabio, muy, gracias a Dios, le ha dado mucho entendimiento. Entonces, me alegra mucho, como también lo que le pregunté sobre, que estaba en Isaías, sobre por qué Dios creó la tierra cuando Satanás, digamos, como que lo mandó acá. Eso no está en las diapositivas, por ejemplo, pero es algo muy importante para nosotros. O sea, es saber que Dios, desde antes de que Satanás pecara y fallara, tenía un propósito con la tierra, ¿no? Y pues porque Satanás falló, no iba el Señor a retroceder en su propósito con la tierra, porque dice que no la creó en vano. Entonces, eso es algo que yo creo que para mí es como un versículo más que muestra el propósito de Dios con todos nosotros, porque si Dios creó la tierra y creó seres humanos que la habitaran, pues todos tienen un propósito, ¿cierto? Entonces, creo que uno todos los días aprende mucho más del Señor, y entonces yo pues estoy muy feliz con estas clases. Qué bueno, me alegra mi hermana Andrea, me gozo por eso que podamos aprender. Hasta uno aprende, vuelve a recordar muchas cositas que uno a veces por ahí no se acuerda, no le presta atención, pero en estas clases que uno vuelve a repetir, vuelve otra vez a recordar muchas cosas importantes. Gracias. Mi hermana Lucy, cuéntenos, la hago muy brava. No, pastor. Quiere frijoles con chicharrón, vean. Hermana Paola, ahora es que cuando vayamos a Bogotá no nos hagan los frijoles con chicharrón. Sí. Gloria a Dios. No, eso es importante, pastor, y es verdad, digamos, Dios no nos prohibió comer esas cosas, pero sí, a veces nosotros somos muy descuidados y no tenemos como esa sabiduría para comer. Incluso ayer estábamos hablando acerca de eso, que Salomón tenía tanta sabiduría que hasta cuando la reina de Saba fue a visitarlo, se sorprendió incluso de la mesa, de los alimentos que él tenía. O sea, supongo que la forma de comer también era muy buena. Sí, entonces, claro, eso también es importante. Qué bueno, gloria a Dios. Mi hermano Alonso, gracias mi hermana Lucy por su aporte y mi hermana Paola. Mi hermano Alonso, ¿cómo le fue? ¿Y alguien por allí? Buenas noches, pastor. Como digo, es que acabo de salir a hacer una diligencia, en este momento no se encuentra. Listo, mi hermano, listo. Bien, mi hermana Paola, dirígenos en oración y terminamos la clase de esta noche. Damos al Señor toda la gratitud. Amén. Vamos a orar.
Señor Dios mío, Padre celestial, Padre maravilloso, estamos, Señor Dios mío, delante de tu presencia, Señor Dios mío, en esta clase. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú permites, Padre maravilloso, que cada día aumente nuestro conocimiento, Padre. Gracias, Señor, porque tú has utilizado a tu pastor, a tu siervo, Padre, el pastor Ever, Señor Dios mío, Padre, a quien le has dado entendimiento y sabiduría en la palabra, Señor, para que la transmita también a cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que así como nosotros disfrutamos esta clase, Dios mío, que estuvimos, Dios mío, Padre, presentes, así mismo también te pido que seas tú permitiendo que las personas que se van a conectar a esta clase, que van a ver la grabación, Padre maravilloso, también se gocen en esta clase, Padre maravilloso, que aprendan nuevas cosas como nosotros, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están tomando este curso, Padre, que no desistan, Señor, sino que con el mismo ánimo con el que iniciaron, terminemos, Dios mío, Padre, lleguemos a fin término, Dios mío, feliz término, Padre maravilloso, en esta clase, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, al pastor Ever, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti, Espíritu Santo de Dios, también por instruirnos y por guiarnos, y espero, Señor Jesús, que este conocimiento, Señor, sea recordado, como dice tu palabra. El Espíritu Santo nos dirá en el momento preciso lo que debemos decir, Señor. En el momento en el que estemos hablando con un inconverso, con alguien que se levante, Señor, con herejía, Dios mío, Padre, con diferentes filosofías humanistas, Señor Jesús, que en este momento, Padre, esta palabra que aprendimos el día de hoy, Dios mío, esta enseñanza sea revelada, Dios mío, a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos hablar, Señor. Yo creo que así como tú diste palabra a Moisés, que se presentó delante de Faraón, Señor, así mismo nos capacitas ahora para tener palabras, Señor Dios mío, con qué defender, Padre maravilloso, lo que está escrito en tu palabra ante las personas que aún no creen, ante las personas que juzgan, Señor Dios mío, lo que está escrito, Señor, en la Biblia, Padre. Gracias por este espacio y te pido, Señor Dios mío, Padre, que preserves nuestra vida, Padre, nuestra salud, Dios mío, Padre maravilloso, para la siguiente clase que tengamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Una feliz noche. Terminó mi hermana Paola ungida en el Señor. Qué Amén. bueno. Dios les bendiga. Amén, Una feliz noche para todos. bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga. Chao. Amén. Creo que sí. Feliz noche. Saludos.